El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con la fe y ese versículo que está en Hebreos 11 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante para el cristiano el poder agradar a nuestro Creador. Y ese agradar no tiene que ver con sumisión, con esclavitud, no tiene que ver con perder nuestros sueños o nuestra forma de pensar, no. Agradar a Dios tiene que ver con pensar como Él piensa y poder llegar a tener esos objetivos, esas características que Él implantó en nosotros, ese propósito de vida, ese diseño de vida. Alguien dijo una vez que la persona más pobre y más infeliz sobre la tierra es aquel que muere sin saber para qué fue creado, esa persona que pasa toda su vida viviendo una vida pero sin tener un propósito por el cual existir. Esa persona está muerta en vida, esa persona no está viviendo su vida. Y otros como el apóstol Pablo que se apresuró para cumplir su propósito de vida. Y él dijo eso, que la muerte no era un obstáculo, sino que era más bien ganancia y que él lo que quería era poder acelerar el cumplimiento de su propósito. Entonces, con esas dos visiones, dos perspectivas, queremos escudriñar un poco acerca de lo que es la fe en Dios, ¿no? Y sin fe es imposible agradar. Dios es un Dios de fe, un Dios que si lo vemos como un sentido, la fe ese es el sentido espiritual que nos abre camino, que no entendemos, que ni siquiera nuestros, como les digo, nuestras percepciones o nuestra acción sensorial puede corresponder. Hay cosas que van más allá de la vista, hay cosas que van más allá del oído, hay cosas que van más allá del gusto, del tacto, del olfato, hay cosas que van mucho más allá y que no entendemos. Hay cosas que van mucho más allá de la ciencia y hay varios tipos de ciencia. Hay ciencias que son repetitivas. El 80% de lo que nosotros tenemos hoy en día como seres humanos se basa de lo que la ciencia ha descubierto. Y lo ha descubierto porque trasladan un pensamiento por lo que se puede repetir. Me explico mejor. Algo se considera científico cuando lo pueden volver a hacer de manera humana. Y el problema de la ciencia con Dios es que hay cosas que no se pueden repetir. ¿Cómo repetimos que un rayo caiga 2 veces sobre el mismo lugar? ¿Cómo repetimos que el minuto que acaba de pasar, volvamos a repetir el minuto? Ya el pasado es pasado. ¿Cómo volvemos al pasado y volvamos a repetir lo mismo? Hay cosas que la ciencia no puede, no llega, ¿no? Y para ello es inaceptable creer que la ciencia sea ineficiente con ciertos tipos de datos que no pueden ser replicables, que no pueden ser vueltos otra vez a recrear de manera natural o en un laboratorio. Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros como seres humanos hemos negado la fe y de eso quiero tratar. Esa cosita que es contrapuesta a lo que verdaderamente la Biblia habla de fe. Y lastimosamente nosotros como seres humanos, como personas de sociedad, nos hemos culturizado y hemos puesto un aprendizaje a nuestra mente a través de los sentidos y a través de las repeticiones. Y cuando algo se sale de eso, de ese parámetro que nos han enseñado desde muy niños, pues simplemente es algo que se sale, ya no, la fe no cabe porque nos hemos vuelto expertos desde que nacemos hasta nuestros días en todo lo que la ciencia nos ha enseñado a través del estudio. Y no es malo, pero sí tenemos que darnos cuenta que no lo es todo, que hay cosas que van mucho más allá y que cada día aprendemos. Y para la muestra un botón, cuando el hombre creía tener la naturaleza bajo sus dominios, cuando el hombre creía ya saberlo todo y cuando el hombre dentro de su ego decía poder controlar las cosas, entra una simple pandemia como la que estamos viviendo y nos toca estar encerrados porque el hombre no lo da para controlar. No podemos tener una vacuna de un día para otro y no podemos tener todo bajo control, o si no, preguntémosle al gobierno porque se les está volando la cabeza por todo lo que está pasando a nivel salud, a nivel economía, a nivel salud, a nivel educación y en cada una de las esferas de la sociedad. Entonces, no todo es controlable, no todo se puede encerrar en 4 paredes, no todos tiene que tener el control del hombre. Y ese pequeño detalle nos lleva
a desesperarnos. Ese pequeño detalle nos lleva a perder el control, la paciencia, nos lleva a manifestar sentimientos y nos lleva a manifestar actitudes que como no se pueden controlar, pues simplemente nos sacan de nuestro estatus, nos sacan de nuestra forma. Y eso es de lo que quiero que exploremos a través de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre tiene que llevar una vida de fe, aunque no directamente sea la fe bíblica, pero sí todo se basa en la Biblia. Vamos a estudiar un poco acerca de esa fe. ¿Listo? Y estamos hablando de esa contrapuesta de la fe, que es la razón. La razón, es tan difícil tener fe por la razón, porque es el conocimiento que nosotros echamos a nuestra mente. La razón a través de lo que es la percepción sensorial, la verdad que nos ha sacado ventaja. Si usted comienza a hacer cálculos, nosotros pasamos muchos años de nuestra vida echándole razón a nuestra mente, razonamiento lógico, matemático, numérico, pensamiento de letras, bueno, hay muchos tipos de razonamiento y todo lo aprendemos a través del colegio y mandamos a nuestros niños al colegio y pasan 16 años de su vida allí metido en un claustro educativo y otra persona metiéndole razón a sus pensamientos, pero nunca le enseñamos a nuestros hijos fe, nunca basamos un tiempo de nuestra vida para orar con nuestra familia, nunca apartamos un tiempito para escudriñar aquellas cosas que son de índole espiritual y poder en contraprestación a la razón, poder añadirle fe al hombre. Y hago también un paréntesis, es que sin la fe, sin la Biblia no hay moral. Sí, las mejores épocas de la vida y del ser humano ha sido cuando han metido la moralidad de Dios, de la Escritura, en lo cotidiano del hombre. Pero en contraprestación, cada vez que el hombre ha sacado esa moralidad, pues hay desorden y caos. Es algo muy negable y por la misma ciencia se demuestra. Entonces, la razón es el punto por el cual tener fe es difícil, ¿sí? La fe es fácil, pero la razón hace que se vuelva difícil. Y mucho más allá cuando tenemos años y años de estudios en nuestra mente, pero tenemos poco tiempo de estudio en la fe. El conocimiento sensorial a través del contacto físico con el mundo, eso es sensorial. Aprender a confiar de manera absoluta en la fe es complicado, porque nosotros siempre hemos aprendido a confiar en lo que podemos ver, en lo que podemos oír, en nuestro tacto, lo que podemos palpar, en nuestro gusto, lo que podemos oler. Y aún así, ¿cuántos se han sentido engañados cuando huelen algo feo, pero al probarlo es delicioso? Y creen que porque el olor es feo ya el sabor es delicioso, o porque sencillamente se ve de una manera, al tocarlo, pues es de otra manera. Entonces, nuestros niveles sensoriales son muy engañosos y lastimosamente es con lo que el hombre más se ha acostumbrado, ¿sí? Y hay que decirlo, nuestros niveles sensoriales son engañosos. Sin embargo, es a lo que más le creemos a lo que podemos ver, le creemos a lo que podemos agarrar, palpar, le creemos a lo que podemos oler, le creemos a lo que podemos oír. A eso es lo que creemos. Y allí es donde estamos hoy en día dirigiendo nuestra fe, a nuestros niveles sensoriales, a los sentidos. Es más fácil creer en las cosas que vemos, en las que percibimos a través de los sentidos, que en las cosas que no vemos. Eso es una gran realidad. Entonces, estamos hablando de la fe que tiene que ver con los sentidos. Y hay pequeños aspectos en la Biblia en donde se ve o se reluce este ejemplo de la fe que tiene que ver con los sentidos. Podemos ver cuando Jesús muere, que pasaron estos 3 días, Jesús estaba allí, su cuerpo estaba allí en el sepulcro, pero los 12 discípulos de Jesús, estas 12 personas que estuvieron con él durante 3 años aprendiendo, viendo milagros, viendo a un Jesús caminar por las aguas, un Pedro que se saltó de la barca y caminó sobre las aguas, viendo cómo se multiplicó
el pan y los peces, viendo cómo Jesús hacía milagros, cómo las tempestades se calmaron. Durante 3 años, estos 12 hombres vieron milagros tras milagros que eran más allá de las razones, más allá de los sentidos. Sin embargo, cuando Jesús muere, estos 3 días del sepulcro, sucedieron muchas cosas en la cual la fe que ellos tenían, que era sensorial, salió a flote. Entonces, eso tiene que ver con la fe de los sentidos y también lo experimentaron los discípulos. Después de la resurrección del Señor Jesús, ellos aún no creían en que Jesús había resucitado. Cuando ellos oyeron que Jesús había resucitado, pues simplemente no lo creyeron. Eso lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 16. Ahí encontramos la historia cuando Marta, María, cuando fueron al sepulcro, cuando iban a alabar al Señor, porque recuerden que Jesús murió en un fin de semana y por causas de la cultura no podían tratar a ningún muerto. Una persona que se moría ese fin de semana lo dejaban tirado hasta la siguiente semana porque era imposible por la cultura prepararlo. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús murió lo pusieron en un sepulcro esperando precisamente a que lo prepararan, ¿ya? Y cuando pasaron los 3 días, ya María y Marta fueron a preparar el cuerpo, a limpiarlo, y cuando llegaron a la tumba Jesús no estaba. Cuando Jesús no estaba, ellas se volvieron como locas, pero se encontraron un ángel y vieron al Señor Jesús de espalda, y ellas creyeron, y el mandato que Dios les dio fue: vayan y cuéntele a los discípulos lo que han visto. Y sin embargo, los discípulos no creyeron. ¿Quién va a creer en que una persona que acabaron de ver muerta ahora está viva? ¿Quién cree eso? O sea, seamos realistas, por la fe eso es imposible, ¿ya? Y los 12 discípulos, ellos escucharon la noticia que le habían dado a estas mujeres y no creyeron. ¿Quién nos va a creer? Eso lo podemos leer en Marcos capítulo 16, versos 11, 12 y 13. Repito, Marcos capítulo 16, verso 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El verso 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Ese es el camino a Getsemaní. Perdón, se me pasó. Cuando 2 de los discípulos iban hablando, Jesús se les apareció en la mitad y comenzó a hablar con ellos. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí Marcos 16, verso 12. Dice: pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ninguno de ellos le creyeron. Miren, aunque Jesús se le había aparecido a unas mujeres, se le había aparecido a otros 2 discípulos, se le había aparecido a algunos de ellos, cuando ellos hablaban de que Jesús estaba vivo, nadie le creía. Cualquier parecido con la realidad hoy en día, cuando nosotros hablamos de Cristo, la gente no quiere creer porque sencillamente quieren vivir bajo una fe sensorial. Si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no lo escucho, si yo no lo palpo, si yo no... O sea, eso es una fe sensorial. Es la fe en la que nosotros estamos viviendo. La fe que experimentaron esos discípulos cuando Jesús resucitó. Y ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo de Marcos, y ahí vamos en ese Marcos 16, vamos a encontrar ese tipo de historia. Esa era también la clase de fe que tenían las personas que siguieron al Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. La Biblia dice en Juan capítulo 2, verso 23, repito, Juan capítulo 2, verso 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Y miren esto tan importante: personas que creyeron en Jesús, que vieron los milagros, que vieron personas ser sanas, un ciego volver a ver, personas mudas hablar, personas llenas de lepra, personas que estaban tiradas a la muerte ponerse de pie nuevamente, su amigo Lázaro siendo, después de tantos días de muerto, oliendo feo, ahora estando vivo. Esas personas que vieron los milagros de Jesús, ya ahora que le dicen Jesús está vivo, no le creyeron. Nosotros como hijos de Dios hablamos de la palabra de Dios, y por más que nosotros mostremos los milagros, las personas siguen confiando en esa fe sensorial, en lo que ellos puedan ver, en lo que ellos puedan palpar. Por eso hay una gran pelea en nuestro ser interior por lo que la Biblia dice
y por lo que yo pueda creer a través de mis sentidos. ¿Sí? Esa es la fe de los sentidos. Voy a sacar algunos aportes de lo que le sucedió a los discípulos de Jesús cuando escucharon que Jesús había resucitado. Por primera vez iban a creer la palabra, ya no porque Jesús estaba a su lado, sino porque ahora ellos tenían que concientizarse de que ellos eran los precursores de la fe. Entonces voy a tomar unos aportes. El primero de ellos, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 20, verso 25, dice, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el apóstol Tomás. No lo dijo cualquier persona, lo dijo uno que durmió hoy con Jesús, que caminó con Jesús, que vio los milagros de Jesús. El apóstol Tomás, este gran hombre de fe, este gran hombre de Dios que era arriesgado, que era una persona temerosa, una persona valiente. Esa era la característica de Tomás. Sin embargo, cuando Jesús resucita 3 días después, le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Y él lo que dice es, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo allí, hasta que yo no mire su costado donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. ¿Cuántos de nosotros somos como la fe del apóstol Tomás? Que nosotros estamos aquí predicando, lanzamos una palabra porque la creemos de parte del Señor, que el Señor va a abrir puertas, que el Señor va a hacer algo en tu vida, que el Señor te va a sanar la enfermedad, que el Señor es tu ayuda, que el Señor es tu medicina, que el Señor es tu estandarte. Y lo primero que pensamos es, hasta que yo no vea, yo no lo creo. Hasta que yo no me sienta mejor, no voy a creer que estoy sano. Hasta que yo no tenga ese dinero en mis manos, yo no voy a creer que el Señor es mi proveedor. Esa es la fe de Tomás. Si nosotros no lo podemos pasar por nuestra vida sensorial, entonces no somos capaces de hacer que la fe traiga un fruto a nuestras vidas. Ese es uno de los ejemplos que sacamos de la fe de los sentidos. Otro, siguiendo el ejemplo de Tomás, es que Tomás necesitó ver con sus ojos naturales las heridas del Señor Jesús para poder creer. Él creyó con la fe de los sentidos. La Biblia dice, ahí mismo Juan capítulo 20, verso 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas un incrédulo, sino que seas un creyente. Y después dice, bienaventurado aquellos que han creído, aunque sus ojos todavía no han visto. Eso pasó más de 2000 años. ¿Y cuántos de nosotros hemos creído en Jesús? Aunque físicamente no lo hemos visto, aunque físicamente no lo hemos palpado. Pero cuando nosotros abrimos nuestra fe, abrimos nuestro entendimiento, podemos sentir su paz, podemos sentir su abrazo, podemos sentir su protección. Podemos ver día tras día milagros y milagros que definitivamente provienen de Dios. Tomás tuvo que verlo 8 días después de que él pronunció con su voz de que tenía que verlo. El Señor Jesús se le apareció para confirmarle y decirle, Tomás, mira, aquí estoy yo. Y nosotros somos así. Nosotros ya el Señor envió, y quiero darlo, me atrevo a decirlo de manera profética, y es que el Señor ya escuchó tu oración y el Señor envió un ángel para traerte la respuesta. Sin embargo, es tu fe la que determina cuánto tiempo vas a poder palpar ese milagro, cuánto tiempo vas a poder verlo, o necesitas como Tomás, que duró 8 días para poder ver al Señor y confirmar el milagro de la resurrección. Esto es tremendo, porque tenemos que aprender a confiar en un sentido mucho más allá, mucho más elevado, que es la fe. Y la fe es ese puente espiritual que nos conecta con Dios, pero estando de una manera física, de una manera natural. Entonces tenemos que vencer la barrera de Tomás. Tenemos que ir más allá de ser incrédulos a ser creyentes. ¿Será que nosotros somos merecedores de ese título? ¿Merecedores del título de decirnos creyentes? ¿Será que estamos creyendo aunque nuestros ojos no están viendo, aunque nuestros oídos no están escuchando? ¿En qué estamos creyendo? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero
Si nosotros decimos que la fe viene por el oír, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás metiendo a la cabeza? Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren comprobar esa buena voluntad? Porque para comprobarlo necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra fe. Ese es el mayor recurso que nosotros tenemos. La fe puede hacer que las cosas que no existen sucedan. Si las cosas están cerradas, la fe puede abrir caminos. La fe que nosotros hoy estamos promulgando puede traer una nueva instancia para nuestro futuro. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero nuestra fe está atrayendo bendiciones, cosas buenas, agradables, que son para nuestra vida y para nuestra familia. Así que yo te animo a que levantes tu cabeza, levanta el ánimo, porque esto que estamos viviendo no va a ser eterno. Y nosotros podemos acelerar este tiempo y este proceso a través de la fe. La fe acelera tu bendición, si lo puedes creer. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y han creído. Juan 20:29. El Señor aquí se refiere a una fe que va más allá de los sentidos, más allá de la vista, más allá del tacto, más allá del hablar, más allá del escuchar. Y tiene que ver la fe que viene desde nuestro interior, desde nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. Podemos leer en Romanos capítulo 10. Este es un verso que debería de ser desglosado de múltiples formas y en múltiples dimensiones por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Lo voy a leer a favor de todo. Dice Romanos 10, verso 9. Que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos que dicen tener fe son salvos? Cualquiera diría, todos somos salvos, yo soy salvo, yo soy salvo. Pero la pregunta es, ¿qué demuestra? ¿Con qué me puedes comprobar tu salvación? ¿Tendrías algo con la cual confirmarme en este momento de manera tangible, física, visible, tu salvación? ¿Estás seguro que tú eres salvo? Porque la Biblia nos está diciendo que es con el corazón. Es algo que, pongámonos de acuerdo, no es algo que se pueda ver, no es algo que se pueda simplemente palpar. Una persona que es salva es una persona que es salva. Y el único momento en el que puede demostrar su salvación, lastimosamente, es cuando parta de este mundo. No hay otra forma. Tú vas a saber que verdaderamente tu fe fue cierta el día que te encontraste con tu Señor y tu Salvador. No hay otra forma. No hay alguien más que lo pueda comprobar. Simplemente el día del hecho, en el momento exacto, en el momento justo. Y por eso la fe es tan importante sacarla de nuestra razón, porque la fe llega en el momento justo, hace lo que tiene que hacer, es en el momento exacto en el que él abre la puerta. No tenemos otra forma de comprobarlo, sino en el acto mismo de haberla puesta en prueba. Esa es la fe. Y eso es lo que dice Romano. Y quiero ahondar un poquito más. Dice que si confesáramos con la boca, y es que una persona que dice tener fe es una persona que con su boca constantemente lo está demostrando. No es simplemente decir yo soy cristiano, tengo fe, sino que su boca, su léxico, lo que habla es la fe que lleva dentro. Tus palabras reflejan la fe que tienes. Ay, es que las cosas están mal, es que no se puede, es que sí, eso lo estamos viendo, es una realidad, pero tu boca está demostrando la fe que tienes. Yo estoy viendo el obstáculo, pero mi boca está diciendo lo vamos a superar. La Biblia dice, aunque la montaña sea grande, la cruzaré como llanura. Esa es la fe del cristiano. Con su boca lo está demostrando y estás activando con tus palabras la fe que llevas dentro.
Sin embargo, cada vez que te encuentras con un problema y dices no puedo, no se puede, no hay por dónde, será posible que, bueno, de pronto más adelante, esa es otra fe y lo estás declarando con tu boca. Por lo tanto, eso es lo que estás activando más incertidumbre sobre nuestras vidas. Y no solamente con nuestra boca confesamos, sino que con el corazón lo creemos. Una persona que cree con el corazón simplemente cree por justicia. ¿Qué tan importante es esto? Porque mucha gente dice, bueno, yo creo que las cosas van a estar bien, pero simplemente lo creyó en su corazón. Y ahí va a quedar bonito, va a quedar como un buen recuerdo, porque está en el corazón. Es como los pensamientos. Yo puedo pensar cualquier cantidad de locura, pero hasta que yo no lo hable, la gente no va a saber. Ahí te estoy dando un punto muy importante acerca de lo espiritual. Cuando hablamos de ese creer del corazón para la justicia o de la creencia espiritual, es como darte un ejemplo acerca del pensamiento. ¿Cuántas cosas puedes estar pensando? ¿Sí o no? Podemos pensar cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, lo que pensamos se vuelve visible, se vuelve real solamente cuando lo hablamos. ¿Cómo yo sé lo que tú tienes en tu pensamiento? Hasta que no me hables, no voy a saber. Hasta que tú no me hables, no voy a tener en mis pensamientos la transferencia de lo que tú pensaste. Esa es la manera como activamos lo espiritual. Por eso con la boca se cree, con la boca nosotros confesamos la fe, con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Tiene que haber una estrecha relación. Por eso yo quiero decirte que has creído en el Señor Jesús, no te quedes callado, simplemente decláralo. Dios es mi Salvador, Jesús es mi Señor y Él es mi proveedor, Él es mi justicia. Yo no sé qué te está pasando en este momento, cuál sea la dificultad que estés enfrentando, pero es momento de que lo hables y lo declares. Es momento de que abras las puertas. Tu boca es la llave que entra en ese cerrojo para poder pasar a eso que está más allá, que está en este momento siendo obstáculo. Eso tiene que ver con la fe y que un día de esto vamos a hablar de la palabra profética. Y esto que estoy mencionando es el centro, el corazón de la palabra profética. Usted y yo tenemos el poder en nuestra boca. Efesios 3:20 para que el que lo quiera y un poquito más allá, 3:20-21. Otros aspectos que tienen que ver con la fe de los sentidos es que la fe es independiente del conocimiento sensorial. Y esto te quiero decir es que la fe no niega la realidad, la fe la transforma. Yo sé que estás pasando lo que estás pasando, igual que yo lo estoy pasando, pero mi fe, tu fe, hace que esa realidad que estás viviendo pueda ser transformada. Por lo tanto, la fe es independiente de lo que tú puedas estar viendo o lo que puedas estar escuchando. La fe es totalmente independiente a lo sensorial o a la razón. Otro aspecto es que el mundo filosófico es antagónico, es contrario a la revelación de Dios que es por medio de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y escudriñamos la palabra, se nos abre un mundo que tiene que ver con lo espiritual. Quiere decir que no necesariamente es visible o es tangible, pero cuando nosotros vamos a los conceptos filosóficos, a la razón, a colocarle lógica al asunto, absolutamente estás creyendo que necesita Dios hacerlo de manera lógica. Por lo tanto, estás diciendo que con Dios las cosas no se pueden hacer. Cuando entras al razonamiento filosófico, estás diciendo lo hago de la manera lógica. Pero cuando entras a la manera de Dios, lo hace de manera espiritual. Son dos cosas contrarias, como lo acabamos de decir. La fe es independiente a lo sensorial, a la razón. Por lo tanto, el mundo filosófico es contrario a la fe. No quiere decir que sea malo, es contrario. ¿Sí? Cuando entras en fe, entras en fe. Y cuando entras en razón, entras en razón. Pero las dos cosas al mismo tiempo no ocurren. Dios demanda de la fe en las cosas que los sentidos no pueden percibir. Y esto es importante porque la fe de los sentidos nos pone en límites. Cuando hablamos de los sentidos, hablamos de límites. ¿Sí? Hay cosas mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Y esto es una gran promesa porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham de su provisión económica, le dijo, hasta donde tus ojos puedan ver, todo te pertenece. Pero le dijo, hasta donde tú puedas ver más allá, estamos hablando de la visión, no de la vista. Porque una cosa es ver y otra cosa es tener visión. Y
Dios le estaba diciendo a Abraham, mira las estrellas y mucho más allá de lo que puedas ver. Entonces, la fe demanda cosas que están más allá del alcance de la vista, que están más allá del alcance del oído, que están más allá del alcance del olfato, que están más allá del alcance del habla. Por eso lo espiritual y la fe son dos cosas totalmente fuera. No lo podemos colocar en el mismo camino porque son dos caminos totalmente diferentes y ni siquiera son paralelos, son contrarios. Entonces, eso tiene que ver con la fe de los sentidos. Vamos a hablar un poco más acerca de esa parte filosófica, y es que la moderna tendencia del conocimiento sensorial, o sea, lo moderno, lo que hay hoy en día, se ha inclinado hacia la parte agnóstica. Estamos hablando de conocimiento, doctrina, pensamientos, ya que se considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de la naturaleza y la existencia de Dios. Te lo voy a parafrasear un poco más, y es que cuando nosotros decidimos como seres humanos entender el mundo por nuestros pensamientos, sacamos a Dios de la ecuación. ¿Sí? Dios y su naturaleza en este mundo que fue creado de manera espiritual, pues simplemente lo sacamos de él. Hebreos 11 dice que el mundo lo entendemos simplemente por la fe. Por la fe entendemos lo que existe. Así que el hombre, cuando decidió entender el mundo sin la creencia en Dios, pues simplemente sacó a Dios de la ecuación, que fue el creador. Por eso nunca va a entender lo espiritual. ¿Cómo va a entender lo espiritual si la sacó del asunto? No lo está estudiando. Eso es, por la misma ciencia, es ilógico. Entonces, la ciencia dice siempre, no sé, no se puede, hasta que hay un límite, de ahí para allá no se puede hacer más. Eso es antagonismo, va en contra de lo que Dios, porque Dios siempre dice si se puede, hay algo más allá que se puede. Es más, si algo no existe y tú buscas a Dios, Dios lo crea para ti. Así de sencillo. Si algo no existe y tú buscas a Dios, Dios lo va a crear solamente para ti, porque el poder más grande que tiene Dios es crear, y Él va a crear las cosas para que puedan funcionar. Entonces, estas dos corrientes de pensamiento, lo que tiene que ver con la filosofía, lo que tiene que ver con el pensamiento moderno, simplemente nos separan del éxito, son enemigos del éxito, ¿ya? El progreso mental y el espiritual, eso hace parte del ser humano, pero tenemos que aprender a converger ambas, tener un pensamiento alineado, coordinado a lo espiritual, a lo que viene de parte del Señor. De esa manera la paz y el pensamiento de Dios nos llevan al éxito. Bajo eso que estoy diciendo de la fe sensorial, entonces definamos un poco de lo que es la fe. Y esta fe que hoy voy a definir es la fe griega, no es la fe hebrea. Para eso ya hemos visto charla de lo que significa la fe. Pero ¿cómo lo entendieron los primeros griegos cuando se comenzó a predicar la palabra de Dios? La palabra fe en el idioma griego es pistis, que significa persuasión. Por eso Pablo persuadía, porque Pablo le predicaba a los griegos, y esa es la fe que está escrita en la Biblia, porque fue Pablo predicándole a los griegos. Entonces le hablaba en el idioma griego, en pistis, en persuasión, los persuadía, ¿sí? Creaba una certeza, una confianza, una manera de estar seguro. Eso es la fe o pisti griega. Es la convicción de la verdad, de que algo es veracidad, de que algo es de confianza, ¿ya? Consta de la fidelidad. Hebreos capítulo 11, verso 1, la palabra que se refiere a fe es esta palabra pisti, que tiene que ver con persuasión. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra fe es certeza, es creer, estar convencido, es persuadirse a uno mismo de que sí va a ser cierto, de que aunque no lo estoy viendo, sí va a ser una gran verdad, ¿sí? Es como el arquitecto, ¿no? Él tiene su imaginación y tiene un terreno plano, pero él está convencido que lo que él tiene en su imaginación va a ser una gran realidad. Entonces esa es la fe, convencerse, ver más allá, tener certeza, tener confianza. Entonces podemos decir que la fe es la habilidad creadora de Dios y la habilidad creadora del hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene una habilidad de crear. ¿Y cómo crea Dios? Por la fe.
el estar convencido de lo que va a hacer, el estar persuadido de los hechos. Usted y yo podemos también ser persuadidos o dejarnos persuadir. La fe es creación. Y cuando usted tiene fe, está persuadido en que las cosas van a suceder o se van a crear. Los animales, por ejemplo, actúan por instinto. Ellos hacen las cosas por instinto natural, pero nosotros lo hacemos por la fe. La fe es ese sentido, o podríamos compararlo con el instinto, podríamos compararlo con la acción que nos lleva hacia esa dimensión espiritual. Lo hacemos por fe, porque creemos, porque estamos persuadidos de que así va a funcionar y de que como nosotros estamos pensando va a ser una realidad. Eso es fe. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos esa particularidad de Dios en nosotros. Y es que la fe en nosotros crea cosas. Es una habilidad. Qué bonita habilidad ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Cuando usted vive sin fe, pues una persona, perdóneme la palabra y la expresión, pero es una persona que vive sin gracia, vive sin una salud física, mental y espiritual, es una persona que vive de mal en peor. Pero la fe en nosotros crea paz, crea una estabilidad, crea una visión de futuro, crea una esperanza. ¿Y eso qué es? Es estar persuadido del que el futuro va a ser mejor de lo que estamos viviendo hoy. Eso es fe, eso es vista. Por eso la palabra de Dios son buenas noticias. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, predicamos las buenas noticias. ¿Y qué es predicar las buenas noticias? Es persuadir al otro de que las cosas en Dios son mejores, son buenas y vamos a tener un mejor futuro. Eso es fe. Dios es amor. Dios obra por la fe y la fe obra por el amor. Nosotros cuando abrimos nuestro corazón, el amor de Dios en nosotros hace que la fe se active y que lo que nosotros hacemos, lo hacemos no solamente en el amor, sino por la fe. ¿Cómo así? Porque estamos creyendo que lo que vamos a hacer va a ser para un buen beneficio. Eso es amor. Pero cuando lo hacemos por amor, entonces lo hacemos por fe, porque estamos convencidos de que va a ser bien, de que va a ser bueno. El hombre es la obra de Dios. Dios hizo al hombre por amor. Lo hizo a su imagen, a la imagen de ese amor que Dios tenía. Dios cuando dijo al hombre, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hizo por amor, lo hizo porque era su familia. Usted y yo somos la familia de Dios y la familia se crea con amor. Entonces el amor de Dios activa la fe. El amor suyo y el amor mío activa la fe que tengamos porque nos ayuda a vivir una vida persuadida de mejores condiciones, de mejores situaciones. Eso es fe, es lo que estamos hablando. Podemos concluir que cuando la razón, el pensamiento, la razón, la filosofía usurpa el lugar de la fe, se mete en el lugar de la fe, entonces el hombre tiende al fracaso. La persona de fe pondrá o se podrá enfrentar a múltiples situaciones. La Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicciones. Las aflicciones son parte del día a día y de cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano. El sol sale para justo y sale para injusto. La Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, bajo la tierra. Nosotros no estamos exentos de eso, pero tenemos algo que nos hace ser diferente y es la fe, lo que nos ayuda a creer y nos ayuda a caminar sobre cada una de esas circunstancias. La fe de Dios nos eleva por encima de cualquier tormenta de la vida. Vence las inhabilidades del hombre, la vence. Y nos capacita para disfrutar de un mundo sobrenatural, de un mundo poderoso. Dios dijo en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repito, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa debería de ser nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. El justo por la fe vivirá. Y nosotros debemos de vivir todos los días al levantarnos, creer que es un buen día. Por ejemplo, yo repito el versículo bíblico en el libro de los Salmos que dice que hoy es un buen día. Así de sencillo. Hoy me levanto creyendo que hoy es un buen día.
Aunque mis ojos no estén viendo y aunque mis oídos no estén escuchando, hoy es un buen día. Lo declaro, porque con mi boca yo confieso la fe que llevo dentro. Con mi corazón yo estoy creyendo que lo que estoy diciendo es una realidad. Y ahí estoy activando el poder de la fe, que día a día nos hace ser victoriosos. La palabra de Dios dice que Él renueva su misericordia todos los días. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Así que nuestra vida, al momento de levantarnos hasta el momento de acostarnos, incluso mientras estamos durmiendo, dice el rey David, bueno, me acostaré en paz y me levantaré en paz porque solamente tu Señor me hace vivir confiado. El Señor te va a cuidar incluso cuando estés durmiendo, pero cuando te levantes te va a fortalecer. Y en el medio del día y del calor el Señor te va a mostrar el camino. Y en el momento exacto, en el momento justo, en el momento preciso, la fe que llevas dentro te va a abrir puertas. Estamos creyendo que nosotros como hijos de Dios vivimos por esa fe. Por eso leíamos en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos vivir una vida buena, rica y victoriosa, y vamos por fe. Incluso Jesús entregó su vida para que nosotros podamos vivir la vida de Él. Él era rico y se hizo pobre para que nosotros pudiésemos vivir en su riqueza. Él era perfecto, pero se hizo pecado para que nosotros pudiésemos vivir en su santidad y su amor. Y así podríamos ver cualquier característica de Cristo, que por amor a nosotros nos entregó su fe. Él es la fe. Jesús es la fe. En Él está la fe. Por lo tanto, para tener fe tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Yo te invito a que confieses a Jesús, a que le creas, y entonces el gozo de la salvación podrá ser una realidad en nuestra vida. No necesariamente por nuestros sentidos, sino por la fe que nosotros tenemos en Él. Oremos, démosle gracias al Señor, porque hoy creemos que es un buen día, que esta es una buena semana y que lo que estamos viviendo, nuestra realidad, es transformada por la fe en Dios. Yo estoy creyendo que vienen mejores tiempos, vienen tiempos buenos y agradables. Y este segundo semestre del año, aunque todo el mundo vea oscuridad, nosotros vamos a ver luz, porque Cristo en nosotros es la luz. Cristo en nosotros nos lleva de victoria en victoria. Cree por esta segunda parte del año como un tiempo de victoria, un tiempo de prosperidad, un tiempo donde se abren puertas, donde los demás la tenían cerradas. Yo creo en el nombre de Jesús que hoy es un buen día y que los cielos están abiertos a nuestro favor. Amén. Oremos. Padre,